Bueno, pues precisamente pendientes del Líbano, pendientes de los planes de Israel, les contamos una última hora. Precisamente The Times of Israel está hablando en este sentido. Dice que están preparando una invasión en lo más profundo del Líbano. Estábamos pendientes de las palabras por parte de Netanyahu, pero mientras tanto las FD han emitido un comunicado. Dice que ya se ha planeado una ofensiva terrestre en el Líbano y que las tropas están practicando mientras continúan los combates en varios frentes. Los planes incluyen operaciones en zonas cercanas a la frontera, así como en el interior del Líbano. Dicen que para devolver a las decenas de miles de israelíes desplazados a sus hogares en el norte de Israel, las FDI se han propuesto dañar el mando y el control de Hezbollah, destruir sus capacidades en la zona fronteriza y eliminar la amenaza de una invasión por parte de Hezbollah. Como decimos, Israel está preparado ya para una invasión. Se hablaba de una invasión breve, una invasión rápida, es lo que contaban hace apenas horas precisamente altos funcionarios israelíes. Ya están practicando esta ofensiva, esta invasión que parece inminente. Pendientes, desde luego, de lo que acontezca en Líbano. Vamos a mirar también al otro conflicto, iba a decir cada vez más relacionado, yo creo que desde el principio relacionado con lo que sucede en Oriente Medio. Vamos a mirar a Ucrania y esta semana que ha estado marcada, Antonio, por las palabras de Vladimir Putin. En este caso ya hablando de cambios en la doctrina nuclear, hoy Lukashenko también se hacía eco de esta cuestión. Una de las modificaciones más importantes era que se atacan a Bielorrusia. Rusia ya dijo que iba a utilizar armas nucleares. Te quiero preguntar por esto, por este cambio y también si es una línea roja para Occidente, una línea más seria. Esto ya es una línea nuclear, ¿no? Bueno, yo no sé si en la antigua doctrina nuclear estaba esto presente, pero la realidad es que esa protección de Rusia para con Bielorrusia se daba de facto, se daba de hecho. No hay que olvidar que ambos estados forman lo que se llama el Estado de la Unión, ¿no? Entonces es un conjunto o es una unión en el que efectivamente pues uno protege al otro y viceversa, y uno se nutre de los recursos económicos del otro y viceversa, ¿no? Y bueno, no es tan raro pensar que Rusia iba a proteger a Bielorrusia. De hecho, si no recuerdo mal, hace cosa de 6 meses o un año, ya cabezas nucleares o posicionó cabezas nucleares en Bielorrusia. Rusia posicionó armas nucleares en Bielorrusia. Eso levantó una serie de protestas, por ejemplo, en Alemania, y bueno, pues la respuesta, hombre, Estados Unidos tiene la capacidad y tiene la posibilidad de desplegar armas nucleares en Italia, en Alemania, etcétera, pero nosotros, por lo que sea, no tenemos ese derecho, ¿no? Bueno, pues de nuevo el discurso del doble rasero, que es dicho de se están reproduciendo los terroristas, es esto, ¿no? Es decir, si a lo mejor no tienen razón, pero se la estás dando. A lo mejor Putin o China, cuando hablan de este discurso del doble rasero, pues a lo mejor no tienen ni pies ni cabeza, no tienen razón. Pero claro, si uno analiza lo que está haciendo Occidente a cada paso en la guerra de Ucrania y lo compara con lo que está haciendo Occidente a cada paso en la guerra de Israel contra Gaza, y luego ahora ya entrando en territorio libanés, pues de verdad, es que el discurso de doble rasero, vamos a empezar a pensar que Putin tiene razón cuando acusa a Occidente de este doble rasero, ¿no? Entonces, esto, en fin, la protección de Bielorrusia parece claro. La otra cuestión interesante de la nueva doctrina nuclear, yo no he visto el texto, yo no lo he visto publicado en ningún sitio, yo solo he visto pues lo que han comentado el propio Putin, etcétera, pues a la hora de salir de la reunión del Consejo de Seguridad, ¿no? De Rusia, quiero decir. Bueno, pues es el tema del ataque a la alianza, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que las nuevas situaciones en torno a la frontera de Rusia, pues nos hace transformar, modificar esta doctrina nuclear y bueno, dejar bien claro que ya no tenemos solo en mente atacar a un país o responder al ataque de un país, sino que tenemos en mente responder al ataque de una alianza, hecho por una alianza. Y a mí esto me preocupa en el sentido de que en mayo ya lo dijo en el aeropuerto de Tashkent. Cuidado que si nos llega a nosotros un misil, sabemos que no es Ucrania, porque Ucrania no tiene capacidad para guiar misiles
volando bajo, porque es como se pueden penetrar en el territorio de Rusia, etcétera, etcétera, sino que será la OTAN quien nos haya atacado. Lo dijo en mayo, lo dijo en junio, a la salida o dentro del Consejo de Seguridad de nuevo, lo ha dicho a principios de septiembre, en una entrevista, en un canutazo de estos, en medio de la calle, no recuerdo visitando qué ciudad, pero lo dijo, dice, oye, cuidado, ¿qué tal? Y ahora lo acaba de decir a la hora de cambiar la doctrina nuclear. Luego, si por lo que sea empieza una guerra nuclear, pues claro, lógicamente se dirá, no, es que Putin nos ha... De hecho, ya hay muchos medios de comunicación españoles que titulan así, Putin amenaza con su guerra nuclear a Europa. No, hombre, no es que amenace, es que está advirtiendo, ¿vale? Que es distinto. No, amenazar es, me da igual lo que hagáis, yo os voy a atacar porque me da la gana, ¿no? Entonces yo quiero algo de vosotros y entonces os voy a atacar. No, está advirtiendo, ojo, si me atacas yo tengo derecho a la legítima defensa. Me cabe un par de esperanzas. Una de ellas es que hay rumores de que la paz, hay negociaciones de paz bastante avanzadas. Son rumores, y eso hasta que se materialice, pues no lo veremos, lógicamente. De nuevo, perdón por por alargarme un poquito, pero cuando decía Zelensky en la ONU, precisamente como Netanyahu, nosotros somos amantes de la paz, y a renglón seguido viaja a una fábrica de municiones a Pensilvania y se pone a firmar proyectiles, dices, hombre, amante de la paz, explícamelo un poquito mejor con otro ejemplo distinto de este, porque si no, no lo voy a entender, ¿no? Entonces, bueno, y además el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le ha echado la bronca a la embajadora ucraniana allí en Estados Unidos porque al parecer eso es una participación o una injerencia en la campaña electoral estadounidense a favor de Kamala Harris, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, por un lado tengo la esperanza de que efectivamente esto cuando llegue noviembre y las elecciones, esto se diluya, eso por un lado, y luego por otro lado tengo la esperanza de que de aquí a noviembre todavía Vladimir Putin se contenga más, porque de verdad los ataques a los 4 arsenales que ha habido en los últimos 10 días tiene toda la firma de Zelensky, nunca mejor dicho, ya no de Zelensky, sino de la OTAN, tiene toda la firma, y además el de Toropets, pues no es que sea la firma de la OTAN en general, sino que es de Lituania en particular, y quien no lo quiera ver, pues bueno, hay analistas muy buenos que lo han analizado y dicen, no, no es del todo así, tal, o no puede ser así, de acuerdo, pero queda la sospecha en el aire y es una sospecha bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces me cabe la esperanza de que Putin se siga conteniendo y en vez de responder con una bomba atómica, aunque sea táctica, en cualquier ciudad inglesa, por ejemplo, o británica, como Ezequiel Vistoletti puso una reproducción de ese vídeo, yo no sé dónde lo ha sacado, me tienes que mandar el link, Ezequiel, de una simulación de un ataque de una bomba nuclear en Londres, porque eso es para verlo, pero la cuestión es que las respuestas, yo creo, como este señor está en esa contención, no van a ser tan directas, sino que van a ser indirectas. De repente, un barco que va navegando, bueno, un barco de guerra, quiero decir, o un barco de la Marina estadounidense, va navegando por el mar Arábigo y de repente, es alcanzado o medio alcanzado por un torpedo. ¿De qué nacionalidad? Ayer o antes de ayer. Bueno, pues ese tipo de respuestas que son avisos, son luces rojas, cuidado, son warnings, cuidado, que si me atacas de esta manera yo voy a responder y ya lo siguiente ya no es dañar el casco de ese barco, sino hundir un barco o hundir un submarino. Bueno, pues esto ya son palabras mayores, pero lo que no puede hacer Vladimir Putin es dejarse atacar sin responder. Ni lo puede hacer, ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. Y eso lo sabemos todos nosotros y lo saben en la Casa Blanca. Y yo no sé a qué están jugando. Y por cierto, y con esto acabo, con esta frase acabo, cuidado, porque a este juego jugamos todos. Y yo no juego, lógicamente, pero juega Estados Unidos, juega China, juega Corea del Norte, juega Irán, juega Rusia. Es decir, ¿no quieres invadir un país con tus soldados de cara
Bueno, pues lo llamamos hombrecillos verdes o mercenarios o gente de vacaciones. Perfecto. O de safari. Muy bien. ¿No quieres llamarlo bomba nuclear táctica? De acuerdo. Pero ten en cuenta que si tú no vas de frente, yo no tengo por qué ir de frente. Y bueno, pues agárrate a las represalias que te puedan venir después, claro. Bueno, pues pendientes de la respuesta por parte de Putin. Abuz, sé que te tienes que ir, si te parece, terminamos escuchándote también, escuchando tu opinión. ¿Qué opinas de este movimiento por parte de Putin y este cambio en la doctrina nuclear? Yo concuerdo en este caso con Antonio. Esa doctrina nuclear realmente no son amenazas a Europa, no los veo en este sentido. Sin embargo, es un riesgo de alto nivel que Putin tenga ese poder de usar las armas nucleares. Ahora, regresando un poquito atrás hacia el conflicto Ucrania-Rusia, como he dicho en diferentes ocasiones, es una operación militar táctica. ¿En qué sentido? En que no vemos una invasión. No vemos una invasión de un lado para otro. Hoy estaba viendo en las noticias mencionar de que van a poner una base militar a 300 kilómetros de Petersburgo, pero bueno, si Moscú, que es la capital, no está tan lejos de la frontera. Esto realmente son, insisto, son noticias mediáticas que quieren levantar los ánimos de un lado para otro. Sin embargo, no veo que hay una invasión de una parte, que sea Rusia, en contra de Ucrania. Aquí hay un contexto social que no estamos viendo en la mayoría de digamos, en la política mediática, si se puede llamarla así. Ese conflicto social incluso tiene su parte religiosa muy notada entre Rusia y Ucrania. Si hablamos de la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa ucraniana tuvieron un conflicto recientemente, y ese conflicto es causado o origen, no sabemos bien cómo está la situación, de esa diferencia entre los rusos y los ucranianos. Hay muchos ucranianos que se consideran rusos. También eso lo hemos platicado, Sergio, en diferentes ocasiones. Vemos también que la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que Estambul, que apoyada obviamente de Estados Unidos, se ha metido las manos en Ucrania para reconocer una iglesia ortodoxa diferente a la iglesia ucraniana original, simplemente porque la iglesia ucraniana original está muy de acuerdo con el patriarca ruso y eso pues, no le gusta a la política de Zelensky, que al final sabemos que Zelensky nosotros ya vivimos en un mundo laico donde los presidentes no tienen que elegirse por su religión. Pero a ver, es un contexto que hay que destacar. Zelensky es judío y está gobernando un país de mayoría ortodoxa, católica ortodoxa. Entonces, este también es un factor importante. Yo soy partidario de decir que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra civil. No es una guerra entre dos países que uno está atacando al otro porque quiere invadirlo. Espero en verdad que podamos cambiar este chip, que podamos ver este conflicto a fondo como está sucediendo. Yo no estoy preocupado de una invasión de Putin hacia Ucrania, tampoco creo que el objetivo de Putin es afectar a Europa de forma militar. Su objetivo es afectar a Europa de forma económica y lo está logrando a través de lo que es la energía que está controlando de una forma por excelencia, podemos decirlo así. Hoy en día Qatar, que es uno de los productores fuertes del gas natural, desde el inicio del conflicto ha dicho que yo no puedo vender gas o cambiar mis contratos a largo plazo con otros países para poder satisfacer las necesidades de Europa en materia de gas natural. Entonces, ese desgaste, esa guerra de desgaste económica que está ejerciendo Putin, creo que lo está saliendo bien, está logrando sus objetivos a pesar de todo lo que dicen que pues es que no puede con el ejército ucraniano. Eso no es cierto. Estamos hablando del segundo ejército más fuerte del mundo. Si el ejército ruso quisiera llegar a Kiev, lo haría en 3 días.
Esto no es el objetivo de Rusia, el objetivo es el desgaste y resolver y apoyarse de estas diferencias sociales y religiosas entre Rusia y Ucrania, Sergio. Pues, pendientes del conflicto en Ucrania, muchas gracias, Abud, por estar con nosotros. Sabemos que te tienes que ir rápido. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Buen día, Abud. Saludos. Bye, bye. Ezequiel, quiero escuchar también tu versión. ¿Qué opinas de estos cambios en la doctrina nuclear de Rusia? Lukashenko también, que hablaba, bueno, pues de que cada vez hay más vínculo, que cada vez Rusia se está involucrando más y que, bueno, sería defendido con armas nucleares en el caso de que haya un ataque por parte de la OTAN. Decía Abud, además contaba, como hoy hemos conocido, que Finlandia va a abrir 2 sedes pues casi en la frontera, a 300 kilómetros de San Petersburgo, que se habla mucho de provocaciones, lo decía antes Antonio, se habla mucho de provocaciones, de amenazas de Putin, pero pues este movimiento, por ejemplo, por parte de la OTAN tampoco contribuye a calmar la tensión, ni mucho menos. No, de ninguna manera. Básicamente fueron establecidos 3 cambios en la doctrina nuclear rusa, la cual determina las condiciones para una respuesta nuclear. Nada más y nada menos. Esta es la importancia de la doctrina nuclear rusa como la doctrina nuclear de las potencias nucleares. Básicamente esas doctrinas determinan la posibilidad o la imposibilidad de una guerra nuclear. Así de sencillo. Y es el contexto. Para comenzar contextualizando un poco la importancia de todo esto. Establecieron 3 cambios concretamente. El primero, una actualización de los ataques aéreos frente a los cuales Rusia puede responder con la disuasión nuclear. Hasta ahora la doctrina nuclear rusa establecía que solo en el caso de un ataque aéreo con misiles balísticos podía responder Rusia nuclearmente. Bueno, ahora naturalmente a partir del surgimiento de los drones y de los misiles hipersónicos establece esta diferenciación: misiles balísticos, drones, aviones y misiles hipersónicos como ataques frente a los cuales Rusia puede responder de esa manera. Segunda diferencia, la mención explícita de la pertinencia o el campo de esta doctrina, no solamente para Rusia, sino también para Bielorrusia, mencionada explícitamente. Hasta ahora la doctrina nuclear establecía la disuasión nuclear rusa para Rusia y sus aliados, lo cual en la práctica, como recién recordaba Antonio, de alguna manera políticamente Bielorrusia parecía dentro de esto, pero no de esta forma explícita, ¿sí? Como ahora, mencionando a Bielorrusia y los acuerdos de Lukashenko con Putin. Y en tercer lugar, la tercera diferencia, y esta la más importante, una nueva condición establece la doctrina nuclear a partir del día de antes de ayer, a través de la cual los ataques de países no nucleares con el apoyo de potencias nucleares contra Rusia pueden ser conceptualizados por Rusia como ataques como condición para una respuesta nuclear. ¿Sí? Pueden aparecer como un ataque merecedor de una respuesta nuclear. Esto sí que no aparecía, ¿sí? Y acá los nombres aparecen puestos, ¿sí? Un ataque de un país no nuclear en alianza militar con un país nuclear, una potencia nuclear. Básicamente, Ucrania con Estados Unidos. Incluso si estos ataques no representan ataques con armas nucleares, lo cual Ucrania no podría porque carece de armas nucleares, incluso si no representan ataques con armas masivas, estas todas condiciones anteriores, incluso si no representan ataques contra la capacidad de respuesta nuclear de Rusia, aunque esto en realidad, recordemos que ya presenciamos un hecho de estas características cuando Ucrania realizó un ataque bien en profundidad con drones supuestamente ucranianos contra estas estaciones de radares fijas, estaciones de radares de detección temprana de misiles balísticos. Bueno, aún si el ataque de este país no nuclear, con apoyo nuclear, no realiza un ataque contra la posibilidad de respuesta nuclear de Rusia, también esto puede aparecer como condición cumplida para la respuesta rusa.
Y no solo eso, sino que la otra gran condición hasta ahora, la de un ataque contra Rusia afectando la existencia, ¿no? Connotando un riesgo para la existencia rusa. Entonces, esto también desaparece como condición necesaria. Cualquier ataque puede aparecer, entonces, cualquier ataque de Ucrania contra Rusia, ni contra infraestructura del sistema nuclear ruso, ni afectando la existencia y la soberanía rusa en su conjunto, ni con armas nucleares, obviamente, ni con armas de destrucción masiva, como armas biológicas. Excluyendo todo eso, solo un ataque ucraniano por el apoyo de Estados Unidos puede determinar la respuesta rusa con armas nucleares. ¿Sí? El mensaje de Putin verdaderamente clarísimo. Y dos cosas sobre esto. Muy rápido, por favor, sí. que nos vamos. Bueno, bueno, esto aparece en el contexto de la amenaza de los ataques ucranianos con misiles de largo alcance en territorio ruso. El mismo vocero de Putin presentó esto como aclaración después. Estamos generando este cambio para que Estados Unidos rectifique y no convalide estos ataques. Y como último, muy cortito, qué lástima que este mensaje solo haya aparecido en su totalidad, el mensaje de Putin con este cambio transmitido por la televisión, solo haya aparecido en su totalidad en ruso y ni siquiera doblado completamente al inglés o al español, porque precisamente es el objetivo del mensaje, generar la disuasión nuclear a través de esto, un error en la política comunicacional de Rusia, sin lugar a dudas. Aprovecho, Ezequiel, para que busquen en nuestro canal, que nosotros lo tenemos, lo dimos además al momento en inglés, traducido al inglés, y tienen subtítulos en español. Pueden ver este discurso de Vladimir Putin y, bueno, pues ver la realidad, ¿no? También lo que quieren mostrar la gran mayoría de medios. Muchas gracias, Ezequiel, Antonio, por estar con nosotros. Un placer, como siempre, aprender de vosotros. Un placer, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Nosotros, nada, nos vamos ya, hacemos una pausa, unos minutos y seguimos con toda la información en su casa, en Negocios Televisión.